Iniciamos con Deuteronomio, es el quinto libro de este conjunto que conocemos como el Pentateuco. Recuerda, la palabra clave para identificar este libro, la que hemos usado a lo largo de este curso, es segunda ley. Y básicamente hablamos de Deuteronomio como la segunda ley porque fundamentalmente esa palabra casi que define el propósito mismo del libro, ¿no? El- Recuerden que en el transcurrir de la historia, esta primera generación que había entrado o que había salido mejor de Egipto, habían todos muertos en el desierto, y la segunda no había presenciado todas las maravillosas obras de Dios, o por lo menos eran muy niños, ¿sí? No habían recibido de primera mano toda la instrucción tocante a la ley, todas aquellas recomendaciones que fueron dadas a la nación ahí en las faldas del monte de Sinaí. Y por eso ahora Moisés se detiene, toma el tiempo para repasar con ellos todo lo concerniente precisamente a esa ley que debía estar allí en sus mentes y en sus corazones como parte del desafío que ahora iban a enfrentar. El pueblo debía prepararse para la conquista de la tierra prometida y lo fundamental era que tuviesen clara en sus mentes y en sus corazones la dirección de Dios a través de la ley, ¿no? Todo el tiempo Moisés les está diciendo a lo largo de este libro, ustedes van a entrar y poseer la tierra, la que Jehová su Dios les ha entregado. Y por eso la importancia de que los preceptos, las leyes, todas aquellas cosas que Dios había declarado tocante a ellos estuvieran ahí, frescas. Eh, Ellos son parte del pueblo del pacto y esta es la generación que fue mudada, ¿no? Ahora tenían ese enorme privilegio, pero a la vez esa gigantesca responsabilidad. Y por eso la insistencia de Moisés a la obediencia, toda la recomendación frente al hecho de obedecer el peligro también de desobedecer. Israel se instalaría en la tierra prometida, pero también, además de conquistarla, debía ser testimonio a las demás naciones de todo lo que Dios había hecho sobre ellos. Y de alguna forma este era el gran desafío que ahora el pueblo estaba enfrentando. Un tema general, ya resumido, digamos, Moisés insta a los israelitas a permanecer fieles al pacto una vez ingresen a la tierra prometida. Esta era parte de la insistencia de todo el libro. Y digamos que todo el contexto mismo de Deuteronomio narra el discurso final de Moisés. El pueblo se ubica ahí en las planicies de Moab y todo el discurso que reitero, y esto es bien importante, todo gira en torno a la centralidad de la ley, como en últimas es parte de todo lo que dice el Pentateuco. Ahí podemos apreciar en un mapa muy simple, muy básico, todo lo que es la geografía del libro de Deuteronomio. A- a- Al igual, por ejemplo, que el libro de Levíticos, donde el pueblo, casi toda la narrativa del libro se desarrolla en un solo punto, lo mismo ocurre aquí. El pueblo llega ahí a todas aquellas planicies de Moab. Ahí hay un lugar donde probablemente debió ubicarse el monte Nebo. Y ahí está el pueblo escuchando la instrucción, ya prácticamente listo para pasar el Jordán y tomar posesión de la tierra que Dios les había dado. Entonces, eh, digamos, no hay muchos detalles de la geografía que se describe a lo largo del libro, pero el bosquejo de alguna forma también resulta bastante simple. En los primeros versículos hay toda una
recapitulación de la historia. Moisés repasa con el pueblo la historia. Otra vez, recuerden que muchos de estos oyentes de Moisés o no vivieron esa historia o eran muy niños cuando la historia se desarrolló. Entonces Moisés repasa con ellos la ley, sería un segundo aspecto, y esto casi que toma gran parte del libro, ¿no? El repaso de la ley, la instrucción de Dios. Luego, digamos, en un tercer punto de lo que sería un bosquejo general de todo el libro, Moisés repasa la naturaleza del pacto mismo, aquella alianza, aquel compromiso establecido entre Dios y la nación. Y en la parte final del libro, en el epílogo del libro, encontramos las últimas palabras de Moisés y el registro de su muerte. Es incuestionable que alguna porción de esta última parte del libro debió ser escrita por un personaje distinto, Moisés, y la tradición apunta hacia Josué, quien probablemente debió ser el autor de todo lo que es el epílogo del libro de Deuteronomio y de todo el Pentateuco mismo, pero fundamentalmente aquello que tiene que ver con la muerte de Moisés. Entonces, esto es básicamente la parte. Vamos a entrar a mirar ahora un poquitico, un recorrido por cada uno de esas partes en forma muy rápida, una descripción muy rápida como lo hacemos en esta visión general de cada libro, pero ahí digamos también un registro gráfico de lo que sería la cronología del libro como tal. Ojo, no podemos hablar de la cronología del relato, de la historia, porque, reitero, el libro se desarrolla prácticamente en un mismo escenario geográfico. Pero cronológicamente el libro podía apreciarse. Moisés se dirige por última vez al pueblo, anuncia a Josué como su sucesor, confía la ley a los sacerdotes. Josué es comisionado como líder de los israelitas. Moisés pone el libro de la ley junto al arca, canta su canción a los israelitas, bendice a Israel y muere. Digamos, una especie de visión cronológica en torno al rol de Moisés en este relato como tal. Porque, otra vez, digamos que él termina siendo, como en todo el Pentateuco, un personaje clave y fundamentalmente en este libro donde él termina, así como guió a la primera generación, ahora está instruyendo a la generación que finalmente dará paso a la conquista. Algunos detalles significativos, y cuando digo de significativos es porque nos ayudan como a entender, a comprender, a conectarnos con todo el mensaje del libro. Hay expresiones claves como las que ya mencioné: entrarás a la tierra, tomarás posesión de ella, la tierra que yo les he dado. Pero tenemos palabras como por ejemplo observa, haz, guarda, obedece. Si tú miras en estas expresiones, hay todo un llamado a integrar la ley en la vida cotidiana de la nación. Guarda, obedece, observa, ¿no? Tenemos un capítulo clave como es el 8, donde hay toda una exhortación a obedecer, a guardar el pacto de Dios, la relación de Dios y el desafío de guardarlo, ¿cierto? Tenemos también versículos claves como la exhortación a temer, a amar, a obedecer al Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Si tú, bueno, los personajes claves indudablemente son Moisés
y también hay un protagonismo especial de Josué. Pero probablemente en esa línea de este texto que identificamos en el capítulo 10, a la altura del verso 6 y quizás dicho de una manera mucho más resumida, está esa porción que es escogida por el pueblo de Israel como su declaración de fe, ¿no? El capítulo 6, versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí está una de esas porciones que, reitero, fue escogida por la nación misma como su carta de presentación. A través de esta declaración, Israel se está declarando completamente monoteísta, una nación que reconoce el carácter único de Dios y a la vez el desafío que la nación asume frente a la devoción a Dios. Nada es más importante que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, todo el ser integrado en esa dimensión de amor al Señor. Entonces, esto es básicamente la manera como podemos apreciar algunos detalles significativos a lo largo de todo el libro y que son importantes, digamos, citarlos en este momento. El libro nos muestra algunos, o nos permite apreciar algunos énfasis como la bondad de Dios, una manifestación que la nación ha experimentado desde el pasado, a pesar de su rebeldía, la bondad con Dios a lo largo la bondad de Dios con el pueblo a lo largo de todo su peregrinar por el desierto, la responsabilidad que ahora tiene esta nueva generación de ser testimonio a las naciones y, y, y la fidelidad de Dios a su pacto, a su promesa, ¿no? Eh, a pesar de toda la rebeldía de Israel, Dios cumple su promesa y los introduce en la tierra que les había dado en posesión. Otro de los aspectos quizás bastante relevantes, significativos del libro de Deuteronomios es el el contraste marcado entre la bendición que viene por razón de la obediencia y el juicio al que se exponen por razón de la desobediencia. Y este es, digamos, un contraste bien, eh, bien explícito a lo largo de todo el libro y particularmente en aquella porción donde el autor se dedica a hablar tanto de las bendiciones por razón de la obediencia como de las maldiciones por razón de la desobediencia. Entonces ahora sí, entrémonos un poquito en repasar, ampliar ese bosquejo elemental que vimos hace un momento, ampliar un poquito algunos detalles, ¿no? De cada uno de esos momentos. El primero tiene que ver con el repaso, ¿cierto? La recapitulación que Moisés hace de lo que ha sido la historia de Israel hasta ese punto, lo que se da en los primeros 4 capítulos, ¿no? Israel le da a la nueva generación un relato, digamos, autorizado de la reciente historia de Israel, ¿no? Él comienza a traer a memoria lo que ocurrió desde el monte Sinaí y todo el recorrido que los trajo hasta ese lugar donde se encuentran ahora, ahí en tierra de Moab, ¿no? Habla del gran poder de Dios, de la fidelidad del Todopoderoso, pero también de la incredulidad y el fracaso de la generación que les precedió. Eh,
Moisés le recuerda a la nación la protección de Dios, la provisión de Dios, y, y de alguna forma le señala el camino a la bendición, que es un camino que pasa por la obediencia. Entonces, digamos, aquí podemos apreciar el resumen de todo esa primera, esa primera sección que identificamos claramente ahí en el libro, ¿no? Los primeros capítulos, que esos primeros 4 capítulos donde Moisés hace todo ese recuento de las victorias, de los momentos complicados, difíciles. Luego viene una segunda sesión que mencionamos donde Moisés repasa la ley otra vez. La necesidad de este repaso, de extender algunos detalles de la ley, es por razón de que esta es una nueva generación. Y ojo, esta es la mayor parte del libro. Estamos hablando de más o menos entre el capítulo 4 y el capítulo 26, ¿no? Y, y, y Moisés apunta a cuestiones muy significativas que van a eh, afectar o generar bienestar a la nación a lo largo de todos los días y los desafíos que le esperan, ¿no? Eh, por eso él entiende que es imperativo que la nación conozca la ley de Dios, la constitución de Dios. Y aquí hay algo que es bien, pero bien interesante y creo que resulta bastante relevante para nosotros hoy. Si bien es cierto, los sacerdotes, los levitas, posteriormente los escribas, eran los maestros de la ley, los encargados de instruir en la ley. Eh, digamos que Deuteronomio eh, revalida el rol protagónico significativo que cumplen los padres en la enseñanza de la ley. Los padres en la enseñanza de la ley. Hay una especie de responsabilidad que Dios coloca sobre los hombros de los padres. Los padres eran, se constituían en el elemento clave para comunicar la verdad, el consejo, la voluntad de Dios de generación en generación. Los padres debían en la interacción con sus hijos sembrar en ellos el temor a Dios. Debían no rendirse, ser insistentes, diligentes en esta tarea. Y, y las generaciones debían crecer conociendo a Dios fundamentalmente por razón de la instrucción, del ejemplo, de la vida, de la enseñanza de los padres. Eh, otro elemento que es vital es que, bueno, repito, el protagonismo de los padres, pero el otro elemento que es clave en esta sección, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 26, es la relación que el pueblo va a tener en el futuro inmediato con los pobladores de la tierra que Dios les había dado, los cananeos. Israel debía destruirlos, debía expulsarlos, debía echarlos de la tierra. No debía tener ningún tipo de alianza, de contacto con ellos, mucho menos de entrar en relaciones matrimoniales, tratar de establecer familia con ellos. No, no, no. La orden de Dios frente a esto es completamente radical. Todo el proceso de conquista se centraría en la expulsión, el exterminio de todas estas naciones que poblaban esa tierra.
Y, y es- esta instrucción enfática de Moisés se daría, de alguna forma sería parte del mensaje de los profetas muchos años después, cuando el pueblo desconoció esta orden, no cumplió al pie de la letra lo que el Señor les había pedido, no. Eh, la, la sentencia de Dios por razón de la desobediencia cayó sobre el pueblo. Dios les prometió que si ellos obedecían, todo el cúmulo de la bendición prometida por Dios descendería sobre ellos, pero que si no, por el contrario, cosecharían hambre, sequía, presión de las naciones enemigas y bueno, todo lo demás que pudimos ver posteriormente en toda la historia de la nación. Quizás otros temas tratados por Moisés en este mensaje también, por ejemplo, apuntan a tener mucho cuidado con la idolatría. La idolatría no debía ser permitida, no se debería, no debería tener acceso dentro de las prácticas en Israel, eh, que reconocieran la fidelidad de Dios, las relaciones con las naciones paganas, eh, que otra cosa fue importante, y, y, y que no se dejaran seducir por todo aquello que vendría del contacto precisamente con los pobladores de esa tierra. Entonces esto a grandes rasgos de esa segunda sección donde eh, Dios a través de Moisés repasa a la nación todo lo que tiene que ver con la ley. Eh, en tercer aspecto, como una tercera sesión, hablamos de el repaso de la relación de pacto de Dios con Israel. Esa relación conformada por el compromiso de Dios con cumplir lo que le había prometido. Si bien cuando uno lee, y lo vimos cuando apreciamos el libro de Éxodo, allá en el capítulo 19, pudimos ver que en el monte Sinaí ese pacto establecido entre Dios e Israel era un pacto condicional, ¿no? Habían bendiciones y maldiciones incluidas en el pacto de acuerdo a la obediencia y a la desobediencia de la misma, ¿no? Algo muy similar a lo que ocurre ahora en Deuteronomio en los capítulos 27 y 28. Pero es interesante porque el compromiso de Dios de darles la tierra se cumple, porque es la palabra empeñada por Dios. Eh, y esto es bien importante, ¿no? Claro, la condición de Israel, la maldición que cosecharían por razón de quebrantar el pacto, iba a ser el resultado propio de su desobediencia, de la consecuencia de todo esto. Eh, pero Dios cumpliría su pacto. Dios le daría a Israel la tierra que le prometió y restauraría la nación para que fuese finalmente el testimonio a todas las demás naciones y en su simiente fuesen benditas todas las demás naciones de la tierra. Entonces en esa sesión entre los capítulos 27 y 30, ¿no? Es bien interesante apreciar la naturaleza del pacto y fundamentalmente estos elementos que involucraban las consecuencias tanto de la obediencia como la desobediencia. El pueblo tenía el camino servido delante de ellos. Ustedes deciden si transitan por el camino de la obediencia o finalmente se van por el camino de la desobediencia. La última sesión que identificamos es digamos, la parte final, el ministerio final de Moisés, su despedida y su posterior muerte, ahí entre los capítulos 31 y 34. Después de que Moisés comunica a esta nueva generación
todos esos aspectos claves, significativos, importantes, entiende que es su tiempo para morir. Ya Dios le ha ratificado que no va a entrar en la tierra prometida, con todo el dolor que eso implicaba y para el patriarca, para el legislador. Josué ahora debe asumir el liderazgo de la nación. Y comienza ahora en un proceso donde la figura de Moisés comienza ya a desaparecer y surge ahora el protagonismo de este nuevo líder, ¿no? Esa transición que quizás nos parecería abrupta aquí al final del libro de Deuteronomio, pero que no es tal. Podemos verlo a lo largo de todo el peregrinar del pueblo por el desierto, que Josué siempre fue la persona que estuvo ahí, al lado de Moisés. Si hay una transición de alguna manera clara, una transición que puede responder a un proceso serio, indudablemente, es la transición que se da entre Moisés y Josué, ¿no? Moisés finaliza su tarea discursiva, ¿cierto? Extiende la bendición hacia la nación, capítulo 33, y asciende al monte para ver la tierra prometida. Y finalmente muere. Ahora la nación entra en una fase de dolor, de luto, pero el pueblo ahora entiende que se dispone a entrar y a conquistar Canaán, la tierra que Dios le había entregado. De alguna forma, esta parte final nos permite ver la importancia de los procesos de transición, ¿no? De tener Josués que estén listos a empuñar la bandera y continuar las tareas de conquista, ¿no? Y por otro lado, entender que el propósito de Dios no se detiene. Dios no iba a resucitar a Moisés, pero sí iba a levantar a Josué. Es importante entender que tenemos un rol en el cumplimiento del propósito y comprometernos con ese rol todo el tiempo que el Señor nos lo permita. ¿Cuánto tiempo estaremos? No lo sabemos, pero que el tiempo que Dios nos permita estar ahí sea clave para que, como Moisés, podamos cumplir con aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, nos ha escogido. Y creo que eso es fundamental en el relato que podemos apreciar a lo largo de todo el libro de Deuteronomio. Entonces, lecciones bien significativas. Infortunadamente, Israel hizo una tarea de conquista muy aguerrida, muy decidida, con muchas victorias, pero sin considerar algunas cosas que para el Señor no eran negociables, como el hecho de aniquilar, de expulsar, de no tener tratos con los pobladores de aquella tierra. Y esto finalmente acarreó sobre la nación consecuencias desastrosas, dolorosas, que terminaron apartando a la nación de aquello para lo cual Dios la había escogido. Eh, la, la importancia fundamental que tiene Deuteronomio es que es uno de los libros más citados de todo el Nuevo Testamento. Incluso es uno de los libros que Jesús mismo cita con mucha frecuencia. Y esto es bien importante.
Deuteronomio nos permite, por lo menos nos da en síntesis lo que podría ser una teología para el ejercicio formador de los padres a las nuevas generaciones. Hay tantas cosas finalmente dadas por el Señor en este precioso libro con el que se cierra el Pentateuco y donde, entre otras cosas, podemos apreciar lo importante que es en nuestra comunión con Dios, en poder ver manifestado en nuestras vidas lo que Dios ha dicho, lo importante que es la obediencia, lo importante que es la obediencia. Y este era el gran llamado de Dios a través de Moisés a esta nueva generación. Que esta generación pudiera escribir el capítulo de la historia que la anterior generación, por razón de su incredulidad, decidió no escribir, no vivir, no protagonizar. Que el Señor en su gracia nos ayude a través de reconocer la dirección de Dios a través de su palabra, a poder vivir en esa dimensión de la bendición que, a diferencia de Israel, a nosotros ya nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces nuestra obediencia hoy no apunta a alcanzar la bendición. Nuestra obediencia hoy es el vehículo a través del cual la bendición ya dada es manifestada. Hemos sido bendecidos con toda bendición, pero esa bendición es manifestada a través de la obediencia. Que el Señor nos ayude y podamos seguir apreciando la riqueza que hay en esta porción de la Escritura, el Pentateuco. Un abrazo para todos. Gracia y paz.